Continuamos con nuestro análisis de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el 13. Ahí vamos a ver cómo la comunidad de fe, que hasta ahora es una comunidad ejemplar, joven pero ejemplar, es fruto de una praxis ejemplar de un misionero y pastor y apóstol ejemplar. Pero la comunidad va a enfrentar dificultades y necesidades. Y por lo tanto, el pastor, apóstol, misionero, tiene preocupación y gran combate. Entonces vemos la ausencia de el pastor, porque la persecución separa a Pablo como apóstol y pastor, lo separa de la comunidad de los tesalonicenses. Y es fundamental la presencia y el trabajo y el acompañamiento pastoral es fundamental para la salud y el sostenimiento de la comunidad. Ya el Señor lo dijo y el refrán es verdadero y sigue vigente: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esta experiencia muestra que la lucha es real y que la comunidad necesita pastores para resistir. Ante la imposibilidad de la visita de Pablo, de la visita apostólica, se envía a un Timoteo que es colaborador y podemos decir que sucesor apostólico en la misión. Ya esto muestra un principio eclesial acerca de la sucesión apostólica. En aquel tiempo la limitación era espacial. El apóstol no podía estar en Tesalónica por la persecución y las dificultades, pero envía a un hombre designado por él. Hoy los apóstoles no están entre nosotros, no por una cuestión espacial, sino por una cuestión temporal. Ya no es el tiempo de ellos. Ellos cumplieron con su misión y ya están en la presencia del Señor. Sin embargo, ha habido sucesores del legado y de la doctrina, tradición apostólica que ha quedado fijada por el Espíritu Santo, especialmente en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha levantado sucesores. A Moisés le sucede Josué. No es el mismo ministerio, pero es el que necesita el pueblo en ese momento. Las tribulaciones que está viviendo la iglesia joven amenaza con hacer naufragar, hacer colapsar, dispersar, malograr la comunidad. Entonces, la misión de Timoteo es confirmar y exhortar para que la comunidad no se tambalee en la persecución. Timoteo tiene perfectamente clara la visión apostólica y es un buen legado, es un buen representante del apóstol, como el apóstol es un representante de Cristo. Tiene la visión y los elementos de discernimiento necesarios para saber si la comunidad va bien, va mal, qué palabra necesita, qué ejemplo necesita. Y Timoteo cumple en ese análisis, en ese escrutinio, y elabora un informe. Y el informe es favorable. La comunidad resiste, la comunidad permanece. Y esto resulta en un consuelo para el apóstol. Otra de las misiones de Timoteo, para confirmar a la iglesia, es hacer ver que la tribulación, vivir tribulaciones o persecuciones, no significa el triunfo del mal ni el abandono de Dios. Significa que es necesario sobreponerse a la dificultad porque hay una lucha real. Mientras estamos aquí abajo, hay una lucha real. Ya el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les habla metáfora de tomar la armadura de Dios, porque hay realmente un combate espiritual, moral, cultural. La tribulación no significa el abandono, sino que forma parte de la perseverancia y la paciencia de los santos. De esto hay mucho en la Escritura, pero no es el momento hoy. Notemos también en el texto de hoy, de Tesalonicenses 3, la preocupación pastoral por la fidelidad. Pablo teme que la comunidad haya sucumbido bajo la presión satánica. Esto se ve claro en el versículo 5. O sea, no está todo predeterminado. La lucha es real y el apóstol teme
que la presión satánica haya hecho sucumbir, hundirse, naufragar la congregación. Y como él no puede estar, envía a su representante, a su sucesor. La perseverancia no está predeterminada, queridos hermanos. La batalla espiritual es verdadera y equilibrarla día a día. Y el cuidado pastoral es fundamental. Si no, Pablo diría, bueno, yo no puedo ir, pero ya el Señor se encarga, porque la perseverancia de los santos está garantizada. Hace falta que los hermanos y fieles de la comunidad se mantengan en el Señor, se mantengan unidos, se mantengan respetando y viviendo las instrucciones pastorales, y el pastor esté allí actualizando la palabra, el ánimo y la dirección que va a mantener a la comunidad en pie. Como el informe de Timoteo es favorable, resulta en el consuelo y la edificación del mismo misionero. Aquí hay un movimiento circular. ¿Por qué? Porque el enviado, el pastor alimenta a la comunidad, el pastor suscita de alguna forma, o es un instrumento para suscitar y fortalecer y hacer crecer la fe de la comunidad. Pero cuando la comunidad persevera y da fruto, entonces es la comunidad la que confirma, fortalece, sostiene y alienta la fe del enviado, la fe del pastor. Cuando no se da este movimiento circular, se estanca, y al estancarse, ni la comunidad crece ni avanza, ni el pastor se desarrolla en su ministerio. Versículos del 9 y 10 hablará de la oración constante del apóstol. El apóstol reconoce que falta completar lo que falta a la fe de los tesalonicenses. Claro, es que la necesidad de un pastor, porque la comunidad está viva, y la vida es cambios, la vida es crecimiento, la vida es desarrollo. Y tanto en lo físico como en lo espiritual, las cargas van aumentando y son un nuevo desafío que hace crecer. Y hay que tener elementos hoy para las necesidades y los desafíos del mañana. El pastor, para poder lograr este objetivo y poder completar lo que falta a la fe de la comunidad, necesita profunda oración e incluso combate espiritual. La vida cristiana es un camino de maduración, y sin un ministerio pastoral consagrado, esforzado y capaz, la comunidad corre el riesgo de estancarse. Pero, versículos 11 y 12 pone las cosas en su sitio, porque Dios es el verdadero autor de la obra. Pablo ora, Pablo se esfuerza, reconoce que solo Dios puede encaminar los pasos de los pastores y hacer crecer en amor a la comunidad. Los pastores son colaboradores, pero la obra la hace Dios. El crecimiento lo da Dios. Así como el Señor formó y envió a los apóstoles, también Dios edifica a la comunidad. La meta final. Atención, porque el versículo 13 habla de la santidad y la perseverancia. Si la comunidad recibe la guía pastoral y permanece en el amor que viene de Dios, sus corazones serán afirmados en santidad y estarán en un estado irreprensible para la venida del Señor, cuando el Señor venga con todos los santos. En caso contrario, la comunidad podría desaparecer, como advirtió Jesús a las iglesias de Asia, que le dice: quitaré tu candelero, Apocalipsis 2:5, o también les dice en Apocalipsis 3:11, vela que nadie tome tu corona. En esta misma línea leemos el Salmo 90, donde Moisés ha visto perecer uno a uno a los israelitas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. No llegan, perecen en el desierto. 40 años dando vueltas hasta que van muriendo uno a uno y los entierran en el estéril desierto. No fueron castigados por Dios realmente. Lo que pasa es que la vida es corta. Y aclara la Escritura, revela la Escritura, que no divagaron en el desierto, divagaban en sus corazones. Al no predeterminarse, al no fortalecerse, al no afirmarse en la dirección correcta del camino de Dios, vivieron una vida sin propósito hasta que se consumieron, fueron enterrados sin lograrlo. Y entonces Moisés escribe el Salmo 90, según la numeración hebrea. Moisés escribe el Salmo 90 y dice, y le pide a Dios, viendo que habían muerto sin lograrlo, la generación que salió, dice: enséñanos a contar nuestros días. O sea, que las experiencias buenas o malas vividas nos sirvan para afinar el discernimiento de nuestra vocación, para saber y poder proyectar en el futuro qué pasos hemos de dar para que la voluntad de Dios se logre en nuestra vida y nuestro llamado y vocación no quede frustrada. En esta misma línea seguimos conectando el discurso escatológico de Jesús
en Mateo, capítulo 24, versículos 42 hasta el 51. Jesús aquí nos prepara para la venida, y lo primero que me gustaría decir es que la escatología no es el guión de una película de horror, de supervivencia, donde los protagonistas sobreviven como pueden a la hecatombe o son librados de manera mágica de sufrir ningún tipo de dificultad. El mensaje no es ese. El Señor lo plantea de la siguiente forma: un Señor que se va y encarga a sus esclavos, a sus siervos, y dice que les da raciones, que les da recursos para que sostengan el alimento de los otros siervos y el orden de la casa. Pero como el Señor tarda, el siervo se olvida de su condición de servidor y esclavo y empieza a ejercer un señorío tiránico y unas luchas de poder, y golpea para tomar el poder y mantenerse en el poder contra los otros siervos. Malversa los bienes y la vida que le han sido dada por el Señor y lo malgasta en estas luchas de poder y en vivir lo más cómoda y placenteramente. El Señor vino y entonces le puso en su lugar, en el lugar de los hipócritas, de los que se han olvidado que son servidores y esclavos del Señor y ahora viven mandando, hiriendo con el puño en luchas de poder y viviendo los mayores deleites posibles. El mensaje es claro. Igual que Israel murió en el desierto sin alcanzar la tierra prometida, también nosotros corremos el riesgo de quedar fuera del reino si vivimos una vida estéril y autocomplaciente. El día de la venida del Señor revelará si hemos vivido en fidelidad, creciendo en la fe y en el amor, o si hemos enterrado nuestra vocación en el desierto de la comodidad y de la infidelidad. Jesús nos ha dejado un aviso. La vigilancia y la fidelidad en el servicio son la única preparación auténtica para su regreso. Que Dios nos ayude.